Dos, tres. Muy buenos días a todas, todos y todes que nos acompañan en esta primera sesión del seminario La importancia de las mujeres en la investigación jurídica. Este seminario se relaciona mucho con los temas que dentro de la propia red iberoamericana hemos estado desarrollando a lo largo del tiempo. Ya cumplimos más de 6 años, eso es bastante tiempo. Nos alegra mucho poder contar con todas, todos y todos ustedes en este tipo de actividades, así como también extendemos la invitación a a nuestros próximos seminarios que estarán desarrollando, así como al próximo congreso que estaremos organizando entre universidades de México y de Brasil. En esta ocasión, para inaugurar este seminario, nos acompaña nuestra compañera y amiga Antonella Strigini, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, así como profesora de muchas otras cursos, diplomados, que ella ya nos contará, así como nuestra compañera y recientemente nueva integrante de la Red Iberoamericana, Jimena Pérez, quien es estudiante de la maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Sin más, yo le cedo la palabra a Jimena para iniciar con esta actividad. Hola, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida y bueno, personalmente estoy muy contenta de que estemos inaugurando este ciclo de pláticas, de conferencias para conocer pues el papel de las mujeres en la investigación jurídica y en general en el desarrollo de la profesión. Me da mucho gusto compartir este espacio con Antonella y con Alfonso, que son personas por las cuales siento admiración profesional. Y bueno, para empezar, sí podríamos presentarte nosotros, pero yo creo que sería bueno que nos platicaras tú sobre tu experiencia profesional, Antonella, y bueno, académica y profesional, que van mucho de la mano y que bueno, es pues por lo que hoy estamos aquí. Así que por favor, te queremos escuchar. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes que nada, mil gracias Alfonso y Jimena por la invitación, por estar abriendo este ciclo. La verdad que es súper feliz y bueno, los quiero felicitar por la iniciativa porque realmente es un tema muy importante que las mujeres empecemos a tomar más protagonismo en todos estos ámbitos. Así que bueno, muy feliz por haberme considerado para ser parte de este primer encuentro. Bueno, como les decía, Alfonso, bueno, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Combino dos disciplinas, el derecho administrativo y la inteligencia artificial. Realmente me gusta mucho lo que hago y de hecho toda mi vida académica, profesional y investigación jurídica gira en torno a estas temáticas. Además, dentro de la Facultad de Derecho se creó el primer laboratorio de innovación e inteligencia artificial, el cual tengo el honor de dirigir el área académica justamente de capacitación en todo lo que es transformación digital e inteligencia artificial, tanto en la administración pública como en la justicia. Ya hace varios años, ya desde que me recibí como abogada en esta casa de estudios, luego hice la especialización en Derecho Administrativo, estoy haciendo la maestría en inteligencia artificial y de hecho, bueno, muchas capacitaciones y cursos sobre todo lo que implica la transformación digital y la incorporación de inteligencia artificial, enfocado siempre al derecho público. Y a su vez, bueno, también me he desempeñado en organismos públicos, en áreas de innovación justamente, y en la justicia también. De hecho, cuando trabajábamos ya hace muchos años, se creó el primer sistema de inteligencia artificial aplicado a la justicia en la ciudad de Buenos Aires, que fue el caso de Prometea. Creo que fue uno de los hitos allá por el año 2017, y bueno, ya desde ahí que venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con proyectos justamente de innovación para ver cómo podemos mejorar la respuesta del ciudadano, ya sea desde el ámbito de la justicia como la administración pública. Y después, bueno, también tuve el agrado de poder ir dirigiendo académicamente proyectos que busquen o que tengan por objeto incorporar inteligencia artificial específicamente en organismos públicos y, bueno, también toda la parte académica
de dar clases en diversas universidades, como le comentaba Alfonso antes de arrancar, algo que me gusta mucho es viajar y he podido, la verdad, combinar estas dos pasiones del derecho administrativo y la inteligencia artificial con poder ir viajando por todo nuestro país, que es muy grande, Argentina, los invito a que vengan, realmente es muy lindo, y también por otras universidades del exterior, dando clases y, bueno, charlas sobre estos temas, y creo que eso también, la verdad, que ha ido enriqueciendo un montón, porque una cosa es el plano teórico, que es muy importante, toda la parte de investigación, de estudio, pero también está muy bueno cuando lo podemos ir viendo en las realidades, en el día a día, entonces ir viendo cómo van de la mano y cómo hay muchas cosas que en la práctica es totalmente capaz que distinto, o hay que ver otras variables, entonces eso hace que se enriquezca un montón todas las producciones académicas que después podemos ir haciendo, que de hecho, bueno, estos temas, imagínense que la inteligencia artificial viene avanzando a pasos agigantados, a veces lo que pasa en un mes puede ser 20 años de derecho administrativo, es como, como vamos combinando bastante balance, pero realmente las dos disciplinas es algo súper interesante, no le digo que voy a hacer quedarme en el derecho administrativo, el IA, pero bueno, contarles un poquito de que realmente está cambiando un montón de cosas, es muy dinámico, tiene como muchas aristas o enfoques para poder analizarlo y bueno, creo que la verdad es súper interesante también ir incursionando en la temática. Así que ese sería un poquito por dónde ando o bueno, qué he hecho hasta ahora. Muchas gracias. Y estoy totalmente de acuerdo en que se necesita comprobar eso que estudiamos en los libros, en las teorías, lo que vamos formulando a través de nuestras investigaciones en la práctica, ¿no? Y también cómo se retroalimenta la práctica con la teoría y nos ayuda a actualizar toda esa doctrina jurídica. Bueno, hay una cosa que yo creo que es muy importante que te preguntemos, Antonella, y es cómo empezaste este camino de la investigación jurídica. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir por aquí y no por otros de los muchos caminos que nos ofrece la profesión jurídica? Bueno, en primer lugar soy bastante curiosa, cuando a mí me gusta algo, como que me gusta empezar a incursionar, a analizar, ver también distintas miradas, no solamente quedarnos con lo que tenemos en nuestro país, sino que eso fue algo que siempre me despertó la inquietud de ver qué estaba pasando en otros lugares. De hecho, toda esta temática que me dedico de IA y derecho administrativo siempre la enfoco desde una perspectiva comparada para poder ir analizando, viendo diversas experiencias, lecciones aprendidas, casos de uso que se estén dando y ver cómo podría aplicarse en nuestro país. Entonces, bueno, eso creo que es el motor fundamental. De hecho, todo lo que hemos hecho a nivel nacional y, bueno, mucho local en las provincias no es que es nada nuevo, sino que nos hemos traído cosas de otros lugares, que capaz que otros países que están un poco más adelantados, pero siempre ir viendo qué es lo que está sucediendo. De hecho, el derecho administrativo propiamente dicho en nuestro país, cuando todo su origen fue producto de lo que fuimos trayendo de diversos países, entonces creo que es sumamente importante tener esta mirada comparada y a su vez esto también aplicar un principio de adaptación tecnológica o de adaptación de los contenidos al lugar, creo que también es súper importante y es algo que siempre trato de hacer cuando realizo una investigación, de plantear los diferentes escenarios que se dan, cuáles son los puntos de vista, por dónde van o las temáticas, cuáles son las tendencias, pero también ver justamente con esta realidad que nosotros tenemos qué cosas podrían ir, qué cosas no. Y bueno, eso es un poco por donde intento ir cuando empezamos a investigar un poco. Muy bien. De hecho, las preguntas también que te quería hacer es cuáles son las ventajas de tener un perfil académico en relación con otro tipo de perfiles. Con esto ya empiezas a contestarnos la pregunta y lo cual me parece muy importante porque a lo mejor nos están escuchando estudiantes que apenas empiezan a ver todas las opciones y el abanico de posibilidades que tienen y dicen, bueno, está la parte de innovar, está la parte de conocer derecho extranjero, bueno, en muchos casos está la parte de estudiar en otros idiomas, conocer otras culturas, viajar, pero ¿quisieras agregar algo sobre las ventajas de tener este perfil académico y no limitarse como
un perfil de abogado postulante o a un servidor público? Bueno, en eso para mí es fundamental. Y de hecho, a ver, yo siempre sigo mucho los lineamientos que establecen los organismos internacionales, es algo que lo tengo mucho como horizonte, como índice. Y el tema de la colaboración y la cooperación entre diversos actores. Yo creo que cuando hablamos de sector público, organismos públicos o hablamos de ámbitos privados, en este mundo, solos como no podemos. Necesitamos de esa colaboración y creo que la academia es el lugar justamente para darnos soporte porque nuclea también diversas profesiones, diversas áreas. Imagínense que yo trabajo en mi día a día con contadores, abogados, licenciados en datos, psicólogos, programadores, ingenieros, o sea, es un trabajo sumamente multidisciplinario y eso le da un valor agregado que hace que diversas miradas puedan aportar diversos aspectos que son sumamente importantes para todo el desarrollo práctico, la implementación después de lo que queramos hacer, y eso nos lo permite la academia. A veces es capaz que si estamos entre solamente abogados, va a ser una solución o vamos a dar una respuesta justamente con esa mirada. Pero la academia nos permite esto, poder generar diversos lazos de colaboración y cooperación. De hecho, nosotros desde la Facultad de Derecho trabajamos con la Facultad de Ingeniería, también de la UBA, con otras facultades de ingeniería de otras universidades del país. Entonces también nos da una mirada más federal. Sin dudas da un plus o un valor agregado que si no tenemos a la academia, eso no sería posible, o por lo menos creo que no alcanzaríamos ese resultado tan esperado o tan óptimo como cuando trabajamos en conjunto con la academia. Qué, qué importante esto que nos dices y al final, bueno, yo hace meses leía un artículo sobre epistemología, era sobre epistemología feminista, pero una de las cosas que planteaba este artículo era precisamente eso, ¿no? Que nosotros como venimos de una tradición de un conocimiento muy sistematizado, áreas de conocimiento divididas, métodos propios de cada área o de cada disciplina. Y lo que planteaba este artículo, pues era eso mismo que tú nos estás comentando, ¿no? Que al final los problemas que estamos teniendo enfrente y los grandes problemas o grandes retos que tenemos necesitan de una mirada transdisciplinar, interdisciplinaria, o sea, necesitamos sentarnos y dialogar, ¿no? Y qué mejor hacerlo teniendo una serie de herramientas que nos proporciona la investigación, como el conocimiento de la metodología de nuestra disciplina y de otras disciplinas, ¿no? Entonces, pues esto que nos planteas y además con lo que tú te dedicas a hacer, que es particularmente innovador, que es inteligencia artificial y el hecho de que ya estén metiendo inteligencia artificial en el mundo jurídico, que a veces es un mundo más cerrado, más tradicional, de formalismos, al menos en México, pues también es algo loable y muy interesante y pues felicitarte, ¿no? Aprovechar para felicitarte. Gracias, Jimé, pero de hecho el derecho administrativo es súper arcaico, yo siempre lo digo eso, estamos como mezclando las dos cosas, algo innovador y algo que era sumamente calmo de 1900 antes de Cristo, y bueno, y eso también está bueno ir viendo cómo también va cambiando, o sea, no es algo totalmente estático. Así que creo que eso también está bueno, ver cómo todas las disciplinas van cambiando y van avanzando también. Y también puede ir generando el interés, de hecho me pasa porque doy en grado a alumnos que recién arrancan en la carrera, en la facultad, y es como ven al derecho administrativo como algo feo, difícil. Y claro, cuando lo empezás a ver con otra mirada, más, nosotros lo damos mucho con perspectiva de género, con perspectiva tecnológica, más enfocado en toda la parte de constitucionalización y derechos humanos. Entonces ahí me dicen, bueno, Anto, no era tan feo el derecho administrativo, o no era tan difícil. Pero bueno, creo que eso también está bueno para incentivar que empiecen a estudiar la materia. Y ahorita que nos estás comentando eso, pues también preguntarte, ¿cómo es que haces esa mezcla de derecho administrativo y perspectiva de género, ¿no? Que al final hemos trabajado muchísimo, yo creo que se ha trabajado muchísimo en la región, se han conseguido cosas muy importantes y quienes están en el lugar
pueden ver cómo se implementa la perspectiva de género. Alfonso y yo en su momento lo veíamos con temas migratorios, pero, pero platícanos cómo es que tú se lo presentas y por dónde es que enganchan o llamas la atención del alumnado para, pues para decir, wow, o sea, realmente no es algo que sea como hoy una moda o decir como, ay, otra vez aquí. O por qué siempre derechos humanos, por qué siempre perspectiva de género, por qué siempre tenemos que, o sea, ¿cómo es que tú les haces ver la importancia de estos temas? Bueno, en primer lugar, destacando obviamente lo que sucede en la realidad, porque no podemos ser ajenos a que vemos que en la realidad todavía se sigue notando esa brecha. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, de los titulares son todos, de Derecho Administrativo son todos hombres. Eso ya nos empieza a marcar un poco la pauta. Después, obviamente, cuando bajamos de categoría en adjuntos, vemos que hay más mujeres, en los profesores sí hay más mujeres, pero vemos esa diferencia. Lo mismo que en la justicia, vemos que la mayoría de los jueces son todos hombres, que en cambio el personal de empleados son más mujeres. Y yo específicamente lo linkeo en el derecho administrativo con el tema de la responsabilidad del Estado, cómo se ha empezado a ver sentencias que empiezan a aplicar esta perspectiva de género en el proceso contencioso administrativo de casos y empezar a ver casos concretos y que ellos puedan empezar a analizar también con un enfoque crítico. Por ejemplo, tenemos una ley de responsabilidad del Estado que es de hace muy poquito, del año 2014, y no incorpora nada de todos estos temas. En el proceso judicial tampoco tenemos directrices que lo incorporen. Entonces, ¿cómo realmente es necesario, a partir de ver casos, que de hecho vieron que a veces la realidad avanza más que nuestras normas? Entonces, estudiar casos concretos en los cuales se haya fallado con perspectiva de género, teniendo en cuenta cómo incide eso en el día a día de las personas, cómo también nos toca a todos, porque son casos que no es que son aislados, puede pasar al amigo, al vecino. Entonces, tratar de llegarle por ahí de esa cercanía y que empiecen a reflexionar. Yo siempre digo, tenemos que analizar y ver la materia de una perspectiva crítica. Obviamente les voy a enseñar lo que dice la ley, lo que dicen los fallos, lo que dice el manual, pero yo siempre les digo a los chicos, a las chicas, cuando estudian, que lo más importante es el aporte que ellos pueden hacer, la reflexión que ellos pueden hacer y cómo pueden ver esos institutos a la luz de nuestra realidad, de nuestro día a día. Y eso creo que también va a ser beneficioso porque después van a ser quienes estén en el Congreso legislando, van a estar en la justicia como jueces o en la administración pública como funcionarios adoptando directrices, normas, entonces, o políticas públicas. Entonces es muy importante empezar a generar esa conciencia. Y de hecho, bueno, algo muy innovador fue que nuestro titular de cátedra en la Facultad de Derecho sacó un libro que dirigió el año pasado sobre nuevas tendencias en derecho administrativo y le dedicamos capítulos específicos a estas temáticas. Entonces analizaron diversos profesores de la comisión, sentencias con perspectiva de género, bueno, cuestiones tecnológicas. Entonces creo que la concientización es el primer paso para poder ir abordando estos temas. Es, es muy importante esto que nos estás comentando sobre no solo darlo en la clase, sino también cómo divulgar, porque a lo mejor, bueno, en el caso de México, que es donde yo estudié la licenciatura en Derecho, pues si estudias en una buena universidad, tienes todas las puertas del mundo abiertas para obtener material, profesores, opiniones, los compañeros, o sea, como que pero muchas veces se presentan desigualdades y no toda la gente tiene las mismas posibilidades. Entonces, estas herramientas que tú nos comentas, bueno, ya tan solo como esta charla de la red, pero también tener este tipo de publicaciones, pues ayudan a romper un poco estas brechas cuando queremos buscar información y obtener esta nueva perspectiva, porque efectivamente si nos quedamos con lo que dice la norma, alguien agarra una norma y dice, aquí no viene nada, seguramente no es trascendente, no, no marca la diferencia, pero ya a través de estas investigaciones que realizan, bueno, especialistas, tú, los integrantes de la red, pues vamos viendo que la norma tiene una actualización con la realidad, con los casos y también con el trabajo de las organizaciones internacionales, como estabas
comentando al inicio que tú te apoyas mucho en las directrices que van publicando los organismos. Muy bien. Bueno, yo te quería hacer una pregunta porque yo te veo, la verdad es que muy consolidada. Y también pues ya nos compartiste que todo esto empezó por tu propia forma de ser, que eres una persona muy curiosa, que siempre busca tener una respuesta y no una respuesta única, sino amplia, comparada, etcétera. Pero te quería preguntar si a ti alguna persona te inspiró a realizar investigación jurídica y, no sé, alguna mujer que haya marcado una diferencia en tu carrera. Bueno, sí, tengo dos personas. Imagínense que yo arranqué mi vida ya a investigar y todo, ya cuando era estudiante. O sea, ya era muy curiosa ya de por sí. De hecho, el primer congreso en el cual fui a exponer, lo hice siendo estudiante en la Asociación de Argentina de Derecho Administrativo, y también salí con un tema del derecho a relacionarse electrónicamente, pero ya hace muchos años atrás, por el 2016. Eh, entonces, siempre tuve dos personas que empecé a trabajar con ellos, que uno fue Lucía Veloquio y la otra Juan Corbalán, que fueron quienes me fueron como guiando en todo este proceso académico. De hecho, siempre me incentivaron porque los dos escriben un montón, investigan, de hecho dan clases, he trabajado y trabajo con ellos. Entonces, ellos dos han sido como los que siempre me han impulsado. De hecho, he escrito muchos artículos en coautoría con ellos. Cuando era estudiante ya empezaba a colaborar, y bueno, creo que han hecho despertar en mí todo esto y bueno, esta pasión y este amor por lo que hago, que bueno, me lo han transmitido ya desde que arranqué a trabajar y bueno, y a toda la parte académica con ellos. Así que sí, sin dudas, ellos dos son los grandes referentes. Y otra pregunta que yo creo que a veces siempre hay por ahí una o dos personitas del alumnado, alguna persona, te digo, no es importante decir nombres ni nada de la escuela ni nada, pero alguna interacción con el alumnado que te haya despertado, que te haya hecho, no sé, cambiar el chip, ver las cosas de manera diferente, alguna anécdota o de algo que tú te acuerdes. A ver, la verdad que siempre he tenido muy buena interacción con los alumnos. De hecho, imagínense que doy 4 materias de grado en la facultad, así que es algo que siempre estamos interactuando. Yo creo que lo que más satisfacción capaz que me ha dado fue que tengo una materia de transformación digital y artificial en la administración pública, en la cual siempre el trabajo final para aprobar la materia es hacer un proyecto de innovación. Entonces, todos los cuatrimestres eligen a ver qué innovar. Y me llegó un mail después de que haber terminado el curso y me dijo, profe, mire, el proyecto que planteé salió y lo estamos haciendo en mi trabajo. Y como que estaba re feliz, y eso fue como algo que me dejó un montón de satisfacción, de decir, bueno, hice algo y lo pude implementar, algo que no quede solamente en las 4 paredes del aula, sino que haya podido salir de ahí. Y de hecho, esa chica ya la segunda clase me había dicho, profe, después de la primera clase fui, planteé mi idea, iba a tener una reunión con la directora del área para ver cómo lo podemos hacer. Y que 2 meses después se haya empezado a implementar y bueno, a desarrollar la idea, la verdad que eso creo que es algo de lo que más felicidad me da. O también, bueno, poder como inspirar que les empiece a gustar la temática y decir, che, Anto, puedo empezar a entrar o a incursionar un poco en este mundo, ir al ámbito del laboratorio, investigar, o puedo empezar a trabajar en algún proyecto de implementación de IA. Creo que esas son como las cosas bueno, que más me quedan o que bueno, más satisfacción me da. No solamente pasar y aprobar una materia, sino poder despertar ese interés, esa curiosidad o bueno, empezar a ver qué onda, le digo yo, de estas temáticas. Es creo que muy agradable escuchar cuando a alguien le sirve, ¿no? Que no se quedó solo así como aprobé la que sigue. Y bueno, ahora que lo mencionas, podrías, o bueno, al menos a mí me gustaría escuchar un poco más sobre el laboratorio.
qué hacen en el laboratorio, cómo llevan las dinámicas, cómo se desarrolla esa investigación y luego cómo se implementa, ¿no? Que al final el reto siempre es la implementación y no solo por el diseño, sino porque al final una implementación requiere de un consenso, una asignación de recursos, presentación, aprobación, etcétera, un sinfín de pasos. Pero ¿cómo desarrollan ustedes la dinámica de investigación en el laboratorio? Bueno, el laboratorio es este espacio académico que nunca duerme. Yo creo que esa puede ser una de las definiciones. Tenemos diversos ejes de trabajo. Obviamente, uno es la investigación, que está liderado por Victoria Carro, que está en Europa haciendo un PhD y tiene todo un equipo. Tenemos más de 20 personas que colaboran y que solamente se dedican a investigar. O sea, para nosotros es muy importante la investigación, porque, como les decimos, todos nuestros proyectos, todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos basado en investigaciones, experiencias académicas. Entonces hay un súper equipo que es muy grande, de hecho es multidisciplinario y también federal, porque hay de personas de todo nuestro país, no solamente una mirada local de la ciudad de Buenos Aires, que se dedican a estar investigando y viendo qué es lo que sucede con todo, porque los modelos de lenguaje avanzan o surgen nuevos todo constantemente, hay muchos cambios en lo que es la inteligencia artificial. Entonces nuestro equipo está constantemente investigando, obviamente nos van dando el soporte para todos los otros proyectos, para las capacitaciones que vamos haciendo, porque lo que siempre tratamos es de estar en la vanguardia. Es decir, salió algo ayer y ya hoy en la clase ya lo estamos dando, por lo menos ya lo estamos difundiendo, divulgando en las distintas actividades académicas y obviamente es todo parte del soporte para todos los proyectos que desarrollamos de implementación de inteligencia artificial. Así que tiene mucha relevancia el área de investigación. Después, obviamente, como toda facultad, tenemos un área de capacitación, que hacemos capacitaciones específicas para organismos públicos, tenemos posgrados en la facultad, tenemos materias de grado, realmente la capacitación es también uno de los grandes ejes que tenemos. Después tenemos toda la parte de incubación y desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, en la cual colaboramos con organismos públicos, puede ser organismos privados, con la academia, para ver cómo se pueden implementar estas soluciones de inteligencia artificial. Y bueno, esos serían como los tres grandes mundos o áreas sobre las cuales trabajamos. Pero siempre, bueno, como les decía, en un gran equipo, creo que eso es algo muy importante, aunque estamos todos en distintos lugares, porque andamos por todo el país, de hecho también hemos trabajado con personas que se desempeñan fuera del país, lo cierto es que somos un gran equipo que estamos conectados siempre y bueno, tratando de dar nuestras distintas miradas para ver cómo podemos llegar a la solución más óptima o, bueno, dar la mejor respuesta. Muchas gracias. Y yo creo que esto que nos estás comentando, bueno, no sé cómo sea en Argentina, en México, al menos en mi experiencia, todos los años de la licenciatura y también de la maestría, pues a veces estamos un poquito alejados de la investigación porque decimos, ¿para qué? ¿No? O sea, como que uno cursa la materia de metodología por cumplir el requisito, pero no hace el ejercicio de reflexionar, ¿y esto para qué me puede servir realmente en mi práctica? ¿No? Como que generalmente buscamos aprender otro tipo de habilidades, la redacción, argumentación y otro tipo de cuestiones, y a veces no, te comento, ¿no? Que es desde nuestra perspectiva, o al menos de mi universidad, fue que no se le da tanto peso y tanta importancia a la metodología hasta que, bueno, dices, ya, quiero redactar un trabajo final para titularme, y ahí es cuando te das cuenta que no adquiriste las herramientas adecuadas para desarrollar esos proyectos y dices, ¿y ahora qué, no? O en un trabajo, ya en el ámbito profesional, cuando te piden, necesito que me hagas una investigación, pues podrás tener muy buenas bases teóricas o práctica, etcétera, pero sin las bases académicas, pues te No falta sabes por algo, dónde ¿no? arrancar. Bueno, de hecho es algo también Sí. que nos pasa y los alumnos, bueno, tienen la opción de poder elegir también en un trabajo de investigación y muchas veces te dicen no sé por dónde arrancar. O sea, ya están por terminar la carrera y dicen, bueno, ¿y esto cómo hacemos? Realmente es un desafío y muchas veces algo que en la facultad no se le presta tanta atención, que eso también sería sumamente importante que se empiece a abordar. eh, Porque no es solamente cuando llegamos al final, sino acompañado también durante todo el proceso
ya desde el principio de poder tener estas bases o empezar a conocer un poco de la importancia y bueno, cómo sentarnos a escribir también, a investigar. Y ahora tenemos el reto de aprender a investigar como haciendo un uso adecuado de todas las herramientas tecnológicas que tenemos, ¿no? Porque también como profe, imagino que de repente cuando empezaron todas estas herramientas dijiste, ay, ¿cómo les ayudo? Porque al final no puedes decirle al alumnado no las uses, sino que el reto es cómo les ayudo a utilizarlas y que sea de provecho para ellos y enseñarles a hacer un uso ético de lo que están aprendiendo ellos, ¿no? Bueno, eso creo que es lo más importante, Jimé, porque no es la respuesta, es decir, no lo uses, lo prohíbo. De hecho, pasa en la facultad que muchos profes dicen, bueno, está prohibido esto, no lo pueden usar. No, lo más, a ver, y lo más desafiante también para nosotros como profesores, es decir, bueno, te cuento, todo esto existe. Ahora le tenemos que dar las herramientas a ellos para que puedan utilizarlo, obviamente, porque no podemos escapar a la realidad. Es como cuando pasamos de la máquina de escribir a la computadora. Es decir, no uses el Word, seguí escribiendo en la máquina de escribir. No, eso no va a pasar. Es obvio, nos tenemos que ir adaptando de a poco, pero la carga está en nosotros, en los docentes, es decir, bueno, acompañemos este proceso y justamente podamos identificar las limitaciones que tiene, los riesgos, los beneficios, pero es una herramienta que tienen y que se pueden apoyar en todos estos grandes modelos de lenguaje, todo lo que nos aporta la tecnología, pero bueno, el tema es cómo, y eso recae justamente sobre nosotros, en darles esas herramientas para que les sea sumamente provechoso. Y una pregunta, bueno, me imagino por dónde va la respuesta porque ya nos platicabas esto con anterioridad, pero ¿y quién le enseña a los profes? ¿No? Porque a veces uno asume que los profes tienen las respuestas de todo y que ya saben, pero también a los profes esto les cae de repente como una bomba, ¿no? Y te cae la bomba, explota y ya como profe dices, ¿y qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eres súper joven, entonces tampoco creo que te genere resistencia, te gustan los temas, estás involucrada, pero en mi experiencia sí me ha tocado ver profes que se resisten bastante y es una cosa pues de capacitarlos, ¿no? De tener una formación en estos temas. Algo que hemos notado, que la brecha de edad no siempre implica la resistencia que esté entre los más jóvenes que lo quieren hacer y los más grandes que no. Hemos notado que muchos profesores jóvenes no quieren y se resisten a todo esto. Y es capaz que cuando más familiarizados tendrían que estar. Y hay profes un poco más grandes que dicen, bueno, che, ¿me explican cómo hago para subirme a esta ola tecnológica o a esta realidad? Sin duda, el tema es la capacitación. Desde la facultad se están iniciando muchas acciones tendientes justamente a capacitar a los profesores sobre la temática. De hecho, bueno, tenemos carrera docente en la Facultad de Derecho, que es específicamente para los profesores, en los cuales en las materias ya se incorpora todo esto de los grandes modelos de lenguaje, de inteligencia artificial, cómo lo podemos usar para ir planificando y organizando nuestras clases también. Sin duda, se están empezando a visualizar, pero bueno, todavía queda como esa resistencia interna al cambio, que es lo que sucede en todos los ámbitos de nuestras vidas, y que bueno, en la Facu también lo notamos. Pero de a poquito vemos cómo va atenuando un poco esa resistencia. Súper. Bueno, yo quería hacerte una pregunta más para conocer un poco más, pues, ¿cómo es que llegaste a ser profesora? Y después nos gustaría que nos compartieras una reflexión, algo así, que tú digas como, bueno, a mí esto me parece bien importante mencionarlo, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿No? Porque pues al final tampoco es para todos la academia, ¿no? No, sin dudas que no. Bueno, yo arranqué como ayudante alumna. Arranqué en Derecho Administrativo y la verdad como que me empezaba a gustar. Yo iba a las clases y me gustaba empezar a ver toda la parte de organización, de cómo explicaban, me empezaba a acercar a los estudiantes obviamente con las dudas, cómo los podía ayudar. Y bueno, la verdad que no sé cómo explicarlo, pero bueno, fue una vocación, realmente es algo que me gusta. De hecho, en mi día a día le dedico muchas horas a la docencia. Eh,
Y ya desde cuando era estudiante que arranqué, fue bueno, me recibí y nunca me fui a la facultad. Yo digo, la facultad es mi segunda casa, me pueden encontrar la misma cantidad de tiempo en mi casa que en la facultad, pero realmente sí, es algo que disfruto y que bueno, que creo que es también una forma de devolverle a la sociedad todo lo que han hecho también por nosotros, porque obviamente siempre estudié en una universidad pública. Entonces creo que también es algo que tiene un valor social que es muy importante. Y algo que tú nos quisieras compartir, que creas que sea como clave en bueno, en esta idea con la cual surgió esta serie de actividades en las que hoy estamos dando inicio. ¿Qué le dirías como a todas las mujeres con las que te cruzas, como tus compañeras, estudiantes, alumnas o personas que tienen como esta investigación, esta curiosidad por la investigación y se están acercando? ¿Qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? ¿O cuál sería como esas palabras de Yo les apoyo? diría que se animen, que incursionen en este ámbito, que es muy importante, que realmente te deja mucha satisfacción, que vamos a poder ver nuestro día a día desde otra mirada que es súper enriquecedora. Que aunque capaz que vean que no hay tantas mujeres en todo lo que es la parte de investigación jurídica, que se sumen, que propongan nuevas temáticas, no siempre tenemos que seguir con los temas tradicionales o lo que siempre se hizo, sino que también podemos romper con ese status quo y que realmente eso va a aportar muchísimo valor. Así que bueno, yo siempre les digo lo mismo y de hecho cuando termino las materias siempre los invito a todos y todas a que participen, se sumen, que muchas veces el techo nos lo ponemos nosotros, nosotros y nosotras. Así que eso, anímense, total, todos tenemos piso, pero no tenemos techo. Así que eso queda en cada una de nosotros. Súper, muchísimas gracias, Antonella. Y bueno, le doy la palabra a Alfonso para que terminemos la plática del día de hoy. Gracias. La verdad, como siempre, es un placer escucharte, Anto. Es increíble todo lo que tú has hecho y creo que toda esta charla queda muy corta a comparación de todo lo que has hecho. Nos has comentado muchos puntos importantes. Justamente la red tiene entre muchos de sus objetivos esta parte de dar voz a las juventudes sobre temas jurídicos de gran relevancia. Eh, Siempre creo que las personas que participamos justamente en 2016 en ese congreso en Ciudad de México, teníamos ese deseo de seguir con este tipo de experiencias académicas, de compartir no solamente cuestiones de índole jurídicas, sino también culturales. Tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países a conocer. Yo resalto mucho esto. Fue, de hecho, gracias a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz y al doctor Jorge Fernández Ruiz, que les debemos justamente la creación de ese congreso, la creación de la red, porque fueron grandes impulsores de todo este proyecto. Y sobre todo, también rescato esto, nuestra primer presidenta, Shelha Brito, quien es una académica increíblemente desarrollada en no solamente en la cuestión académica, sino también en lo profesional. Otras tres mujeres que también son fundadoras, eh, que han ido desarrollándose mucho en esto, eh, Rafaela Facho y Rafaela Vincart, que son a la fecha grandes referentes también en Brasil de todo lo que han hecho, y Raquel García, que también es mexicana, que también tiene una producción académica, sobre todo en el norte del país, muy importante. Entonces, todo esto justamente son cosas que la red iberoamericana intenta fomentar. Creo que nosotros somos una serie de, una generación que tuvo esta primera oportunidad de romper con esa barrera de la academia es solamente para personas que ya tienen un doctorado, sino hay que empezar a introducir el interés de la investigación jurídica desde la licenciatura, como tú nos comentaste,
Y justamente esta parte que nos dices de que ahora tú eres quien fomenta esta parte de la investigación jurídica es algo sin duda muy grato. Entonces, hay muchas cosas más que todavía podríamos comentar y seguir y seguir. Pero yo me quedo con esta parte de la academia. No es solamente una cuestión rígida, también es una cuestión que puede llevarse a la práctica, no solamente teoría. Y cuando se lleva a la práctica teniendo esta parte, este bagaje teórico, es mucho más fácil comprender e intentar resolver los problemas, no solamente de coyuntura nacional, sino a nivel regional o global, como lo que tú estás haciendo con inteligencia artificial, que tiene una implicación y que, debo decirlo, realmente tú eres un referente aquí en México, eh, y se puede comprobar con las diversas invitaciones que se te han hecho. Y por mi parte sería todo. No sé si hay algo más que nos quieras comentar, Anto. Solamente agradecerles, muchas gracias Alfonso, muchas gracias Jime, bueno, muchas gracias a todos y todas. Intenté compartir un poquito de mi experiencia y bueno, solamente eso, la invitación a animarse y a participar y empezar a incursionar. Yo creo que eso es lo más importante.